el templo. Dice que habiendo mirado alrededor todas las cosas. Por favor, hermana, el versículo 11. Gracias. Por favor, ¿cómo dice? Y entró Jesús en Jerusalén fuerte. ¿Y qué más? Y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo. Que toda la palabra del Señor, hermanas y hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a Jerusalén por la mañana, que todo allí en versículo 11, no aparte, que todo calaíque en el templo, Jesucristo calaíque en el templo. ¿Y qué más dice? Y habiendo mirado, a ver, diga conmigo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando llega en Jerusalén, calaíque en el templo, y él vio cosas. Él vio, quitó mi palabra, habiendo mirado alrededor. Jesucristo quita cosas que no le gustó. Algo no estaba bien. Pero Jesús solamente tachiac, teotayik de domingo. Por eso quitó mi palabra, y siendo ya tarde, se fueron a Betania. ¿Con quién? Con sus discípulos. Regresaron, se fueron. Ahora el día lunes, versículo 12. El día lunes, dicta la palabra, ¿cómo dice? Y el día siguiente, por favor, como salieron de Betania, tuvo hambre. Aleluya. El lunes por la mañana salen de Betania, otra vez rumbo a Jerusalén, en el templo. Pero dice, salieron de Betania y tuvo hambre. ¿Qué tuvo, iglesia? Hambre. ¿Y qué dice el versículo 13? Por favor, hermana, por favor, lea conmigo, estemos todos atentos. Dice, y tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. 14. Aleluya. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie en fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Hay tantito. Cristo vive. Que aquí, mis hermanos, en el versículo 12 quitó que Jesús salieron otra vez con sus discípulos de Betania rumbo a Jerusalén en el templo, pero en el camino tuvo hambre. Amén, iglesia. Y dice que vio de lejos versículo 13, una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si tenía fruto, pero dice que vino y no halló nada más que, ¿qué tenía? Nada más hojas. Santo es el Señor. Que aquí, mis hermanos, ni cano y toxé mensaje. El
El siguiente versículo, por favor, hermana. Ni calle toxe mensajes, no, hermanos. Quitó el versículo 14. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. O sea que maldijo la higuera. Siguiente, por favor, hermana. Maldijo a la higuera. Bendito el nombre del Señor. Tantito el 14, por favor, hermana. Que me mitzilia, hermana, hermano, ni can yetok ese mensaje porque te matoque que cuando Jesús quitó que quitémosle fruto a la higuera y no le halló fruto, lo maldijo. Y más adelante vamos a ver que la higuera se secó. Ese es el cristiano, escucha, iglesia, ese es el cristiano que no da fruto. Todos los que estamos aquí, tenochime tinican que toque Jesús yetestemolía frutos. ¿En qué área estás trabajando? ¿En qué directiva estás trabajando? A todos, a todos, a todos. Te busca el fruto y nada más te encuentra hojas. No hay fruto. Amo te quite la directiva, amo te quite. Amo y manti, quito que mococoa, quito que tatoya, quito que nanoya, quito que más te quitica sequía y este quitica. No hay fruto, pues, no hay. Cristo vive. Bueno, seguimos, por favor. El versículo 15. Gracias. Seguimos, amada iglesia. Como dice: vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí, iglesia, cuando llegó, dice el mismo lunes, cuando Jesús llegó en el templo en Jerusalén, el día lunes, es cuando hizo la purificación del templo. ¿Qué quiere decir purificación del templo? Tachipahuac. Porque estos templos mochistoya negocios. Por eso nuestro tema monotza, la purificación del templo. Porque en el templo, quitó el versículo 15, que chistoya negocios. Entonces Jesús, quitó ni palabras, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. Aquí, hermanos, Jesús tuvo que accionar. Santo es el Señor. Esta es la purificación del templo. Pehuatachipahua. Por eso en el día domingo, quitó la palabra de Dios, entró en el templo, miró todo, vio qué está pasando ahí, pero dijo mañana. Y por eso el lunes Jesucristo regresó. Santo es Dios.
la purificación del templo. Echó fuera todos aquellos que no respetaban la casa de Dios. Porque ahí era para alabar a Dios. ¿Para qué se usa un templo, iglesia? Para alabar a Dios, para orar y para escuchar la palabra de Dios. Pero ellos lo estaban usando para negocio. Amén. Digo, chiva el nombre del Señor, hermanos, hermanas. El templo, la casa de Dios, no es para un mercado. Ni canti casi ese mensaje. Aleluya. Ni canti ese ejemplos, mis hermanos. Porque quitó el versículo 15, mis hermanos, comenzó a echar fuera a los que vendían. Aquí está el ejemplo. Amén. Jesucristo así en el templo Juan Peo aquí tachotzon que pata quinta puan tapial metiza hasta toque de jaulas. Cristo vive. Porque un templo, hermanos, no es para negocio, no es para mercado. Un templo es para dedicación a Dios. Que pegue ti respetaros que es el templo, mis hermanos. Casi, hermanos, el mensaje que en los templos no es para venir a hacer negocios. Escuche, es un mensaje fuerte. A veces no es como pastor ni motacualantilía porque pues los hermanos titanamacas en el templo particularmente que igual que ni cosas pues no es motacualantilía porque todos quizás pastor ambos te escama matic namacacane calteno aunque sea de huesca matnamacacan to mercancía to producto. No es porque yo no lo quiera. No es porque nejamo ni que nameshmacas el permiso para nehuelis ni namechilisquia. No, pues tanamacaca pues cantizata. Dios quiso como necesidad. Pero amo. Porque mismo Jesús, hermanos, que chihuac la purificación. Cristo vive que en la casa de Dios se tiene que respetar. Aleluya. Se tiene que respetar, mis hermanos. ¿Sí? Juan comamo pues huitzan en huetas. ¿Sí, mis hermanos? Cristo vive. Leemos otra vez, por favor, el versículo 15. Dice: vienen pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 16. Santo es el Señor. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. El versículo 16 significa que no permitía que atravesaran el templo llevando mercancías. Estaba prohibido eso. Versículo 17, por favor. Lea conmigo, iglesia. Y les enseñaba diciendo: no está escrito que mi casa de oración será llamada, porque todas las gentes, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios mío, santo es el Señor. No está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las gentes. Pero vosotros, ¿qué han hecho aquí? Mercado. Y dice: y cueva de ladrones.
Dios mío, ¿cagué mis hermanos? Por eso hemos permitido, hermanos, tejanican como la iglesia de Cristo, que ni cantietoques mis hermanos, la iglesia Betel, Zacatipan, tiene cantietoque. No es permitido que alguien venga a hacer negocio allá afuera. Permitimos que se vendan los talentos, pero es para el beneficio de la casa de Dios. Amén, iglesia. Es para la casa de Dios. Sí, se vende, cómo no, pero aquí. Amén, iglesia. Aquí queda todo. Pero si te tiene que tichivas mo mercados, mo negocio, ni namakati no mercancía, no lo hagas. Pero hermano, es que no es ni necesidad, sí, pero hay lugares, allá está el centro, un ejemplo. Hay locales, hay que rentar local, hay que ir al mercado, hay que extenderse ahí. Hasta Dios más te bendeciros, amén. Pero ni canamo. Bueno, a veces sí, a mis hermanos, cuando vamos a o vamos a tener que entenderos que es cual si la palabra de Dios, a veces te oís contra el pastor, pero no es contra el pastor, mis hermanos. Si te tiene que Timoteo y a Jesús, porque ya te que prohibirlo, amén. Ya te amo que permitirlo, mis hermanos. Hay poder en Cristo. Y hay mensajes, mis hermanos, mis hermanos. Jesús, hermanos, Jesús, mis hermanos, no le agrada que hagamos negocios aquí, no le agrada. Por eso Jesús se enojó y les volcó todo. Juan 50, mis hermanos. Santo es el Señor. Ni canti que entenderó a mis hermanos que toda esta área, escuche por favor, toda esta área que es el templo, no es permitido hacer negocios. Disculpe, manito, que te lo diga. Como pastor lo tengo que decir. Aunque amos de saludar o mosta wikta capanechitas, pero como pastor lo tengo que decir. Pero vuelvo a decir, no es conmigo. Pero toda esta área no se puede hacer negocios. Amén. Evangelio de Juan, por favor, hermana. Ni canti quitati acerca de que Jesús. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 13. Cristo vive, aleluya. Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 13. Aleluya, leemos por favor hasta el 16. Dice, por favor iglesia, dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo, fuerte, a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas. Hay tantito. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Y echó un azote de cuerdas. A ver, ponga la imagen, hermana. O sea que Jesús, ¿qué chivo, hermanos? Chicotazo. Quincuetazo, hermanos. ¿Quitasa? Bueno, solamente decirle te escrito, hermano, nenta namakatita Dios que mata una necesidad, nenta namakatin templo, estamos tan namaka. Cuidado, amucanejo tincuetas, porque ahí Jesús que chihuahua, mis hermanos. Amén. Por favor, hermana, la cita.
y echó un azote de cuerdas y echólos a todos, o sea que los echó de ahí a todos los del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros, mire, de los cambiadores hasta que impispichó lintintomi de una vez. ¿Qué mis hermanos? Guatetiquitos, pero ¿a poco Jesús amo que importaron en personas? ¿Amo que ni quita salvaros? ¿O qué pasó? ¿Por qué hace eso? No, es que a esa gente no le interesa la salvación. Esa gente no le interesa la vida eterna. Esa gente le interesa el dinero, negocio. Pero mire, Jesucristo quitó a mis hermanos, derramó los dineros de los cambiadores y los trastornó las mesas. Bendito el nombre del Señor. Siguiente, por favor, hermano. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. No es permitido. Cristo vive, aleluya. No es porque malo nuestro Dios, amo, porque es que mato que nuestro Dios te bendeciroa. Pero más amo tichiwakis negocios nika antihuitzes ti oraroki, nika antihuitzes tikakikis la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Santo es el Señor, aleluya. Regresamos a la cita principal, por favor, hermano. Marcos capítulo 11. Ticanachime tuechiwa es el nombre del Señor, amada iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Pues si te chi mensaje tiquenenderoa, amada iglesia, que nuestro Señor Jesucristo se enojó. Llegó un momento de que nuestro Señor Jesucristo Kualanik, dejamos que abuelitas, mis hermanos, que la casa de su padre, pues que convertiró que es en mercado. Ni cantumaca cuentas que las cosas de Dios son muy sagradas. Amén, iglesia. Las cosas de Dios hay que respetarlas. Y yo quiero decir algo antes de seguir. Hace unos días, ni que estoy en las bancas, mis hermanos, las bancas que apenas no tiene mucho que se hicieron, ya están muy rayadas. ¿Y quién lo hizo? Nuestros hijos, los pequeñitos, que a veces, hermanos, casi en la última banca de los varones, ni casi sé piedritas que me sé desechar charpeste tiquilía. Que a los medio metro de la banca, un payetoy en las rayas. Y cada uno que mismo cayó en piedritas, tío para acá usted. Dos manitos. Si te pia pilimes, hermanos, si te pia se pilitzi, cuidar, majamo activice piedritas, majamo activice clavo, tagantico listos ni pandero, el pandero que pia te postitzi. Vamos cada más queen que xoxolato, monedero. Mis hermanos, las cosas de Dios son muy sagradas y hay que respetarlas, mis hermanos. Amén, amén, iglesia. Gloria a Dios. Tiganachime tiquitazo tanto pilua o antigneki más cual sin pacto can, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué tal si al ratito ampilimo coco o anamopasti? ¿Qué tal si Weston chicotito? Mis hermanos, que pie que cuidaros que las cosas de Dios, porque Jesús ni can que toque ya accionaron en su momento. O desde el domingo y hemos macaco cuenta ton pasaros en el templo. Versículo 19, Marcos 11, 19. Seguimos leyendo, amada iglesia. ¿Cómo dice? Mas como fue tarde, el lunes en la tarde, mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, o sea que ya es
el día martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahí tantito. Aquí, mis hermanos. Versículo 19, por favor, hermana. Versículo 19, lunes por la tarde. Jesús ya venía de la purificación del templo. Dice más, como fue tarde el lunes, Jesús salió de la ciudad. Y luego el 20 dice, y pasando por la mañana, el día martes, vieron que la higuera se había secado. Aquí está, mis hermanos. ¿Se acuerda que el lunes por la mañana tenía hambre? ¿Se acuerda? Y le buscó fruto y no le halló, maldijo a la higuera. Y aquí está el día martes. Lo pasaron a ver por la mañana, ya estaba seco. Ese dijimos que es el cristiano que no dé fruto. Así es que, hermana, hermano, te quiten la obra del Señor. Te hueles digitos, hay que tener, hermano, ale. Sastete que tilti, se quitan, que mogala que estés directiva. No soy yo. Cuidado, es Jesús que te estastanía frutos, mis hermanos. O a Dios amo te obligaron, mis hermanos, pero es que te estatoniki pasaron la higuera. Aleluya. Versículo siguiente, por favor, hermana. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Ompa yayan Pedro. Juan Kistiquistón pasaron en la higuera. Juan Pedro, pues si es quisto. Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Santo es el Señor. Ahora, mis hermanos, Tigleroa, por favor, el versículo 23. Cuando Jesús, mis hermanos, Quistiquis, que es la higuera, el martes por la mañana, Jesús iba platicando con sus discípulos en el camino. Escuche, cuando Jesús pasaron a ver la higuera el martes por la mañana, antes de llegar a Jerusalén otra vez, hermanos, iba platicando con sus discípulos. Y escuche lo que él iba platicando en el camino con ellos. Versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Siguiente, por favor, hermana. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Siguiente, hasta el 26. Y cuando estuvieron orando, ¿cómo dice? Y cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Siguiente. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 23, por favor, hermana. Mire, que me mitzilaya, iglesia, Jesucristo, quien nos tiaya a sus discípulos en el camino mientras ellos caminaban. Y escuche, y Jesús ni quien nos nota acerca de la fe. Les habla acerca de la fe porque les dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón y creyere, les está hablando de la fe. Amén. Amén, iglesia. Y también les habla del perdón. Siguiente, por favor, hermana, el 24.
Y por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Les habla de la fe. 25. Y cuando estuvieres orando, ahí está, ahí habla del perdón. Ayer lo estábamos escuchando el mensaje, ¿se acuerdan todavía, hermanas? Y cuando estuvieres orando, dice, pues perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos pues también os perdone. Santo es Dios. Entonces, hermanos, Jesús en todo momento que aprovechará vaya a hablar de su palabra. Habló de la fe y les habló del perdón. Y cuando Jesús, hermanos, llega otra vez en el templo, versículo 27, por favor, hermana. Vamos a ver qué hizo Jesús. Y aquí vamos a terminar todo lo que es el martes. Dice: y volvieron a Jerusalén, o sea que el día martes, y andando él por el templo, ¿cómo dice? Vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Siguiente. Escuche, Jesús en el templo. Y le dicen: ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Siguiente. Y Jesús respondiendo entonces les dice: os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. Por favor. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo: si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué? Pues no le creísteis. Siguiente. Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan que verdaderamente era profeta. Por favor. Y respondiendo dicen a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice: tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Santo es Dios. Y ahí, mis hermanos, Jesucristo que lleva el resto de la tarde, el día martes. Jesús enseña en el templo, responde preguntas, y esto fue en la tarde de martes. En el culto de jueves, el culto, tiquitas que Tony Kichivak el miércoles, o Tony Kichivak el jueves. Te orarás a Dios, iglesia. Tiganachime tiganenderos, que es la palabra de Dios, iglesia. Te orarás a Dios. Gracias te damos, Dios maravilloso, por su palabra. Hemos aprendido, Dios, acerca de la purificación del templo. Gracias, muchas gracias, Dios maravilloso, porque hemos aprendido, Señor, que la casa de Dios no lo podemos ocupar para mercado, para hacer negocios, porque dice su palabra que cuando usted entró en Jerusalén y en el templo, vio todo alrededor, todo lo que estaba pasando ahí, y al siguiente día, Señor, regresaste para purificar el templo, para echar fuera a todos aquellos hombres que estaban haciendo mercado en tu santo templo, Dios, aleluya. Porque la casa de Dios es la casa de oración, no es para hacer mercados. Pero gracias te damos, Dios maravilloso, porque nosotros ahora podemos comprender, Señor, que tenemos que respetar la casa de Dios. No solamente es piedra,
es la casa de Dios donde usted habita, Señor, aleluya. Y también hemos aprendido, Señor, acerca de la higuera, que no le encontraste fruto. Dios, esa higuera, Señor mi Dios, solamente tenía hojas. Señor mi Dios, es el cristiano que no trabaja, que no da frutos. Dios, ayúdanos, Padre, a trabajar siempre, Señor, en tu santa obra para dar frutos, Dios. Gracias por su palabra gloriosa. Te amamos. Bendiga la iglesia Betel de Zacatipan. Bendiga la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.